proyecto que iniciamos este año, en el cual lo que queremos es tratar de utilizar algunas de las herramientas que han desarrollado a lo largo de este proyecto para otras especies, y basándose mucho en la experiencia que ya había desarrollado diseño con Jorge en las lauráceas, para tratar de llegar a una solución en diferentes hipótesis taxonómicas del género Quercus, que son los robles. Entonces voy a dar una muy breve introducción al problema realmente, por qué es que se genera. El género Quercus, los robles o los encinos, dependiendo de donde uno esté, realmente es un grupo muy importante en el hemisferio norte. Son especies leñosas monotípicas muy dominantes, muy diversas, con una distribución muy amplia a lo largo de casi que todo el planeta. Normalmente se menciona que están totalmente ubicadas en el hemisferio norte, sin embargo por introducciones se encuentran también en el hemisferio sur. Este es un mapa de la distribución del género Quercus más reciente. Una de las cosas que se ve aquí es que, aunque se encuentra en Sudamérica, algunas de estas son por introducción. Realmente en América se dice que llegan hasta Colombia, donde en Colombia se encuentra Quercus humboldti, que es la más del sur del neotrópico. Sin embargo, están distribuidas a lo largo de todo el planeta. El número de especies varía mucho. Algunos autores consideran que andan por ahí de 500 especies, otros autores consideran que son más o menos por ahí de 350 especies de robles. Y en parte esto se debe a un grupo de dificultades asociadas a la información que existe sobre ellas. Por ejemplo, no hay ni siquiera una muy buena hipótesis de dónde se originó el grupo. Datos relativamente recientes, en el 92, consideran que el centro de origen del género es en el sudeste asiático, y que de ahí migra más que todo el resto de la distribución. Y esto es basado en un análisis fundamentalmente genético. Es una especie bastante vieja y han utilizado evidencia de fósiles para llevar a esto. Una hipótesis contrastante es muy interesante porque son dos hipótesis que concuerdan, basadas totalmente en datos diferentes. La de Manos en el 2001 es basado en molecular, ADN, y la de Guillermo Trelasi en 1924 la hizo totalmente basada en muestras de herbario, y ambas coinciden, las cuales sugieren que realmente la especie tiene dos orígenes: una en el sudeste asiático, que da origen a ciertas secciones del género, y una en la parte más bien del Pacífico norteamericano, ahí en la zona de México, en lo que sería todo México y ahora una gran parte de los Estados Unidos, pero antes era México. En esa zona, ahí fue el otro origen, que da origen más bien a los géneros que son, o las especies que realmente son las que nos interesan a nosotros, que son los dos grupos eritrobalanos y lipidobalanos, que son los robles rojos o negros, dependiendo de donde uno esté en el mundo, le dicen, y los robles blancos. Ahora, los robles realmente, cuando uno piensa en roble, piensa realmente en esto, y piensa en los frutos de los robles, y que esto es como una imagen muy típica, muy clara de los encinos. Todo el mundo los diferencia, es muy fácil distinguirlos si uno pensara en esto. Realmente la parte taxonómica de los robles se complica mucho porque no está basada, como en muchas otras especies de planta, en características florales, sino que está basada en características foliares. Y a nivel foliar existe una enorme diversidad morfológica en estos grupos, y existe tanto intraespecíficamente como interespecíficamente. Y entonces esta gran variedad ha llevado a una diversidad de hipótesis taxonómicas, donde algunas personas consideran que ya tener 4 piquitos es suficiente para denominarlo como otra especie, y otros consideran que tener 4, 3 o 2 es irrelevante, lo que termina es el ángulo del piquito, etc. El arista, si es aristado, no es aristado, si es lobular, si es ovoide, y dentro de los mismos existe mucha variación. Todavía, para complicar más el asunto, esta especie, el Quercus, es una especie que a lo largo de toda su distribución, cromosómicamente tiene 24 cromosomas, ya sea que usted vaya al sudeste asiático o se venga aquí al roble que está ahí en la universidad. Todos tienen 24 cromosomas y tiene una capacidad súper alta de hibridización. Y entonces se han encontrado híbridos viables casi en cualquier lugar donde se haya investigado esta especie. Y estos híbridos, en muchos casos, este es un ejemplo, no pongo uno de aquí porque aquí no tenemos la más mínima idea, si no lo hubiera puesto. Este es un ejemplo de los
Estados Unidos, donde se ha hecho la mayor cantidad de estudios a nivel taxonómico de robles, donde esta es una especie, Quercus agrifolia, aquella es Quercus kelloggii, y en el medio es el híbrido. Y el híbrido pueden ver que tiene más o menos características intermedias. Eso no ocurre en todos los híbridos. Hay muchos estudios en España, hay estudios en Alemania, en Inglaterra, donde los híbridos no necesariamente tienen esas características intermedias, sino que pueden parecerse más a cualquiera de las dos especies originales o tener características totalmente diferentes. Y en muchos casos los híbridos o se identifican o en otros casos tienen nombre. Esto significa que alguien había puesto en alguna hipótesis taxonómica a este híbrido como Ganderi y luego se le acomoda la X enfrente para decir que una segunda revisión se dieron cuenta que era un híbrido, pero se mantiene todavía la nomenclatura anterior de que era una especie separada. Entonces, en Costa Rica existe una complicación similar con respecto a la taxonomía de este grupo. Nosotros hemos venido trabajando más o menos desde los años 70 con una clasificación. Sin embargo, esa clasificación, los taxónomos como Jorge consideran que tiene ciertos problemitas y algunos taxónomos han asegurado que existen muchos problemas con esa clasificación. Y el proyecto que nosotros estábamos proponiendo viene de este contraste que existe actualmente. La clasificación original de los robles de Costa Rica la propone Burger en el 77 y propone 12 especies de robles. Y entre esas 12 especies hay 3 especies endémicas, que es Quercus costarricensis, Quercus wilhelmstrelesi y Quercus tondusi. Todavía hay una que se llama Quercus irasuensis, que es endémica del Irazú, que Burger menciona como que posiblemente es otra especie endémica o podría ser un híbrido entre costarricensis y seman. A partir de esto han habido diferentes discusiones, varios autores han propuesto otro tipo de clasificaciones, sin embargo la mayoría de las veces se ha mantenido la clasificación de la izquierda. Recientemente en el Manual de Plantas de Costa Rica, Francisco Morales propone una nueva clasificación en la cual fusiona un montón de grupos y reduce el número de especies de robles de 12 a 9 y mete en sinonimia un montón de los que los pueden ver aquí. A la izquierda pongo lo de Burger, a la derecha pongo lo que Morales dice cómo tiene que ser, y lo que tiene el mismo color, por supuesto, es la misma especie, es decir, corrugata aquí arriba, esta corrugata, y aquí abajo pilaros. Chico las mete las dos dentro de corrugata, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, algo que nosotros nunca entendimos y yo me di cuenta hasta que estaba preparando realmente esta charla, esta Chico ni siquiera la menciona, o sea, como que se le olvidó, no sabemos, y ni siquiera viene puesta en el manual de plantas, o sea, no se menciona qué pasó con wilhelmstrelesi, que esta es una especie nombrada de William Trellis, que es uno de los que habló de la clasificación de robles originalmente, es la publicación más importante de robles de 1924. Entonces, basado en esta información, nosotros consideramos que uno de los proyectos interesantes que podrían surgir de esta colaboración era tratar de utilizar los algoritmos que ven el perfil de las hojas, porque, y eso lo muestro aquí, mucha de la taxonomía que ocurre en robles se da fundamentalmente en cosas como la forma de la hoja, el largo del peciolo, la forma en la cual la base de la hoja está formada, la presencia de aristas, si la punta de la hoja es apicular, no es apicular, si es ovada o ovada, y un montón de términos que yo personalmente la mitad se me enredan. Entonces pensamos que era muy sencillo utilizar estos algoritmos y tratar de determinar cuál hipótesis es la más viable desde un punto de vista morfológico. Es decir, el algoritmo puede acomodar mejor las hojas según la clasificación de Burger o según la clasificación de Chico Morales o de Francisco Morales, y tratar de tener una herramienta más en la cual uno pudiera más o menos tratar de distinguir entre diferentes hipótesis taxonómicas. Entonces el objetivo era utilizar estos algoritmos, el análisis de contornos, para ver si podía no decirnos, esta es la más correcta, sino simplemente presentar un poco más de información en el cual uno pueda decir, bueno, realmente estos grupos pareciera que sí existe una diferenciación morfológica clara, estadísticamente apoyada, y en estos no. Y esto sobre todo para grupos problemáticos. Hay grupos donde todos los autores concuerdan, Quercus costarricensis es Quercus costarricensis y ya. Sin embargo, cuando uno entra en estos grupos más o menos
confusos o con un alto nivel de variabilidad morfológica, estos algoritmos podrían presentar un poco más de información sobre si son una, dos o más especies y llevar finalmente a determinar si la fusión o fisión de grupos realmente es válida o no. Todavía nosotros tenemos la esperanza que tal vez con estos algoritmos se pudiera en algún momento hasta reconocer los híbridos, que en Costa Rica realmente la clasificación y la colecta de especies ha sido tan escueta que mucho de lo que puede estar en los herbarios pueden ser híbridos. Sin embargo, como no existe realmente un análisis hasta la fecha, no sabemos nada de los híbridos. Es más, no sabemos si hay. Por supuesto que deben existir, cómo son, cuáles especies hibridizan más, y la mayoría se ha obtenido a través de información de otros países. Entonces, la metodología que nosotros hicimos fue seguir la que había propuesto Briceño, que fue agarrar todas las muestras del herbario del género Quercus, tanto aquellas... bueno, realmente agarramos todas las que están aquí en Costa Rica y las zonas de colecta de Costa Rica. Sin embargo, se escanearon algunas que vienen de otros lados también, como de México, que sin embargo se consideran como tal vez especies que están acá. Y lo que se hizo fue un trabajo bastante complejo, tratando de no dañar las muestras de herbario, porque son pocas, tratar de escanear las hojas como nos había hecho Briceño, escoger una hoja en la cual se ve el perfil, y aquí podemos ver, digamos, 3 especies en las cuales se ve muy claro, digamos, una diferencia morfológica, grupos que son súper complicados y grupos que en la literatura tienen en este momento muchísima discusión. Por ejemplo, Quercus brenesi, la mitad de los autores lo meten dentro de Quercus cortesi, mexicano, y otros consideran que brenesi y cortesi sí tienen una diferenciación. Desde un punto de vista costarricense, mantener una especie como brenesi nos ganamos una especie endémica. Si la metemos dentro de cortesi, simplemente la estamos metiendo dentro de una distribución centroamericana. Entonces, desde un punto de vista biológico, también entramos en una dicotomía interesante. Es una especie que tiene una distribución amplia geográficamente, o tenemos especies endémicas. Ahora, ¿por dónde vamos y qué es lo que sigue falta y cuáles han sido más o menos los problemas que hemos tenido? Los Quercus ya fueron escaneados todos, absolutamente todo, más o menos pasaron de 5 a 29 individuos por especie, para un total de 158 individuos escaneados a una resolución de 300 dpi, y hay una réplica de más individuos escaneados a mayor resolución, porque al principio estábamos escaneando como que íbamos a hacer una pancarta, pero después reducimos un poco el tamaño. En este momento lo que nosotros asumimos, lo que le dimos a Briceño, es las imágenes acomodadas en ficheros según la clasificación de Burger. Lo que haría falta ahora es probar las dos, ¿verdad? Ver la de Burger, ver la de Morales, y luego empezar a analizar. Lo que Laura y yo queremos hacer es ir analizando grupo por grupo problemático, es decir, meterlos en sinonimia, volver a probar el algoritmo, separarlos, etc. Y tratar de ver si hacemos una mayor colecta de aquellos grupos que están un poco subrepresentados. El problema es que no sabemos cómo vamos. O sea, el mayor problema que hemos tenido es que no sabemos cómo vamos. Y entonces realmente en este momento no sabemos si hay que colectar más, escanear más, esto, lo otro, y una de las cosas que nosotros queríamos tal vez ver en este momento es ver si a lo mejor nosotros podemos correr el algoritmo también. O sea, que nosotros podemos traernos el algoritmo para acá y empezar nosotros a correr esos análisis nosotros, para empezar a tener un poquito más de celeridad en el proceso, sobre todo porque las colectas de robles son complicadas de hacer. Y entonces si por ejemplo hay un grupo que dice, mira, este grupo necesitamos analizarlo más, hay que ir a buscarlo. Y encontrar robles no es sencillo en Costa Rica, entonces se necesitan hacer varias líneas. Sin embargo, los resultados que de esto pudieran salir son resultados muy interesantes, porque nosotros podemos más adelante todavía incluir información genética sobre eso. Entonces realmente podemos hasta validar el sistema y el algoritmo, porque yo le digo, el algoritmo dijo A, pero los datos genéticos dicen B, tenemos que ver cuál está entrando en conflicto. Sin embargo, nosotros consideramos que este paso es un primer paso relativamente barato, que empezar a hacer un análisis filogenético molecular, el cual requiere un tamaño de muestra superior a este y un insumo de recursos que en este momento no contamos ninguno. Entonces, más o menos este es el estado del proyecto.
pero hasta ahora no hay resultados. Pasemos. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. ¿En qué difiere este algoritmo de diseño de los algoritmos accesibles ahora en la estadística como análisis? Esa es muy buena pregunta y es algo que a mí me da mucha cólera de algo que no hicimos. Nosotros, como sabíamos que el algoritmo no necesitaba escala, y hablábamos ayer Alfredo y yo de esto, todo se escaneó sin escala. Yo en este momento me da mucha cólera porque esto fue un trabajo más o menos de casi 6 meses escanear todo esto, porque no dañar las muestras del barrio, además son muy poquitas, digamos, de cortesía hay 3 muestras. Entonces, si hubiéramos tenido escala, yo podría en este momento estar haciendo un análisis, digamos, de PCA y un análisis de procrustes y esto y lo otro para contrastar con lo que es el algoritmo de diseño. Yo no sé matemáticamente en qué difieren, sin embargo, me gustaría poder ver si el algoritmo realmente aporta algo más a un análisis morfológico estadístico bien. Yo no lo puedo hacer con otra escala. Pero digamos, los análisis de contornos, por ejemplo, disponibles para análisis de contornos de formas tampoco son escalados. No, como procrustes, no, eso es lo que estamos... Como el de aquel. Sí, hay un francés que ha desarrollado mucho de esos programas y lo usa para identificación de especies. No, se puede hacer ese análisis. Matemáticamente no sé, digamos, yo honestamente, si lo presentaste, tanta mate yo no me acuerdo, pero realmente no sé qué hace el de diseño. Yo pensé hacer procrustes, sin embargo, aquí entramos en el problema de definir los landmarks y todo esto, que yo no estaba muy seguro cómo hacerlo. Pero se podría hacer esos análisis, si no dependen de escala, porque el gran problema que tuvimos, que después quedamos de cólera, porque yo dije, solo un análisis morfométrico sencillo, ya podríamos ir avanzando en cosas. Pero yo escaneé todo sin escala. Y entonces fue un error mío, o sea, al final fue una novatada. Yo le hubiera puesto un pedacito ahí de tape y ya hubiéramos tenido. ¿A qué te refieres con escala? ¿Perdón? ¿A qué te refieres con escala? Porque las cosas cuando se escanean así, estas hojas quedan todas como del mismo tamaño en el escáner a veces. Y algunas a la hora de seleccionarlas, el escaneo me da una imagen. Estas dos cosas no tienen el mismo tamaño. O sea, esto puede ser 3, 4, 5 centímetros más pequeño que esto. Si les hubiéramos puesto una escala aquí, ya yo podría hacer análisis morfométrico. Pero todos están escaneados a la misma resolución. Sí, pero no con la misma magnificación. O sea, no se puso simplemente, algunas hojas son muy pequeñas, entonces se les tenía que meter una hoja atrás para protegerlas y nosotros con el escáner seleccionamos la hoja para que escaneara sobre eso. Y entonces ya me cambiaba la escala. Fue un error de procedimiento porque, es más, recuerdo haberle dicho no, el algoritmo no necesita tamaño. Un escáner de mano, no un escáner. No, un escáner de cámara. Sí. No entiendo cómo te selecciona la zona. Seleccionamos la zona de la hoja y esa es la que escanea. Pues si tienes el original, no hace falta escala porque con la misma resolución lo puedes sacar el tamaño perfectamente. Ok, no sé cómo. Si tienes los ficheros originales. No, todos los originales están. Una pulgada son 2,54 centímetros, es decir, sabiendo la resolución que tiene, le sacas el tamaño perfectamente. Sí. Bueno, eso sí es cierto. Si tienes el tamaño original, si lo que has guardado solamente es el zoom que has hecho con el rectángulo, no se está perdido. Es que solo se escaneó ese rectángulo. Sí. Pero todo se escaneó en la misma resolución. El tamaño del fichero el tamaño del fichero es original y todo se guardó en imagen sin compresión, TIFF. Entonces, probablemente se pueda hacer. Yo no sabía que se podía. Tal vez sí se puede hacer. Si tienes los ficheros originales, yo creo que no hace falta poner la escala porque lo puedes sacar. Ok, pero no sabía que se podía sacar. Pero eso sería algo interesante de hacer. Y lo de perfiles no lo había pensado de ese otro análisis, pero se podría hacer un análisis y ver realmente cuál contrasta con cuál y si validan. O sea, al final, entre más información obtengamos, mejor. Sobre todo que ya está todo el trabajo pesado hecho en la escaneada. ¿Otra pregunta? Sí. La idea de encontrar híbridos es con esperanza de que la política que intermedia. Sí, pero vieras que los mejores en algunos lados, en algunos de los cuerpos europeos no tanto. Algunos cuerpos europeos existe cierta diferencia ahí entre salen más parecidos a unos y otros, hay algunos que salen ahí con diferencias. En teoría sí, lo que pasa es que en este momento habría que definir claramente qué es un quercus emani para empezar a decir probablemente esto sea un híbrido.
que no está. O sea, hay una clasificación taxonómica, pero dentro de la clasificación taxonómica se incorporó la variación, que probablemente incluye a los híbridos. Y ahí es donde uno, o sea, no se sabe. O sea, cuando tanto Burger, el mismo Burger como Francisco, cuando dicen semana y tiene hojas que van de tanto a tanto, y algunas con aristas y otras sin aristas, ya incluyó ahí probablemente los híbridos. Entonces, y hay distintos niveles de híbrido, ¿verdad? De híbrido primera generación, híbrido segunda generación, etc. Entonces, ya teniendo un poquito de mayor información sobre la morfología, decir, bueno, esto pareciera ser tal especie, ya uno podría empezar a distinguirlos. En Europa lo que pasa es que han tenido stands que ellos plantan, entonces saben dónde queda el híbrido, ¿verdad? Entonces ahí es muy fácil hacerlo. Y además tienen ya clasificaciones muy bien hechas de cuáles son las especies reales, entre comillas. Aquí hay hipótesis de que eso podría ser un híbrido, aquello pareciera un híbrido, pero ni publicado menos, ¿verdad? Publicado menos. Entonces, ese sería métodos moleculares más sencillos. Moleculares, sí, secuencias. Cromotismos aleatorios ahí. Yo me imagino que por ahí es donde vamos a terminar llegando ya a eso. O sea, eso va a tener que en algún momento entrarle la parte molecular. Sin embargo, si la morfológica diera hasta cierto punto un poquito de información, es más barato, ¿verdad? Puedes llevarte un celular y tomarle una foto a un roble en el campo y ya ahorraste mucha plata. Esa era como la idea fantástica de nosotros. Deberíamos ir con estos moleculares a acompañar mucho trabajo. Ah, por supuesto. Claro, pero no pensando en secuenciación, sino en Algo más barato. Rapids, algo así barato, sí. algo que se pueda hacer a la parte del trabajo. Eso podría ser, tienes razón. Eso tienes razón, y algo más barato y rápido de hacer, y sí, eso es una buena sugerencia. Muchas gracias. Muchas gracias.